vamos a continuar con lo que hemos venido viendo y hoy vamos a ver a partir del capítulo número 8 del segundo libro de Samuel y que Dios nos permita avanzar, ¿verdad? En el capítulo 8 nosotros vamos a ver del versículo 1 al 8, que es como está dividido más o menos este capítulo. David vence a los filisteos, a los moabitas y a los sirios. Del versículo 9 al 14 vamos a ver cómo David hace una dedicación del botín y de un regalo muy particular para la gloria de Dios. El versículo 15 al 18 pues vemos el gobierno y los oficiales de David, como David delega responsabilidades específicamente a todas las personas que están a su cargo. Bueno, vamos a ver del versículo 1 al 8. David venció a los filisteos que hacía mucho tiempo habían estado atormentando a Israel. Recuerden que Dios permite que se levanten los filisteos y muchos otros pueblos alrededor de ellos en su contra, pues justamente para la situación que vivía en ese círculo vicioso el pueblo de Israel, en donde de repente se olvidaban de Dios, empezaban a hacer lo malo, se desviaban de los caminos del Señor. Dios pues permitía que el pueblo fuese de alguna manera pues asediado a través de los pueblos aledaños, y en ese sentido veían cómo la presión y la opresión que tenían de parte de los pueblos adjuntos pues venían a hacerlos sufrir, y otra vez doblaban su rodilla delante de Dios. Dios los perdonaba y permitía que esos pueblos fueran conquistados nuevamente por Israel. En este tiempo, cuando el rey David estaba en acción, estaba fungiendo su reinado, pues vence a los filisteos. Y pues nosotros en ese sentido tenemos que ver esta enseñanza como cómo sucede con nuestra vida espiritual, ¿verdad? Después de las largas y frecuentes luchas que tenemos como santos con las potestades de las tinieblas, así como Israel con los filisteos, pues nuestro Señor Jesucristo pues va a pisotear a todas esas potestades malignas y nos hará a ti y a mí vencedores en Cristo Jesús. Entonces, esa es la bendición que tenemos y esa es la promesa que tenemos de parte de Dios, entendiendo lo que sucede en este capítulo. Después vemos cómo David derrota a los moabitas y los hizo siervos tributarios de Israel. Una vez que un rey vencía a otro, pues en automático tenían que pagar tributo. Y pues de esta manera es que los moabitas empiezan a pagar ese tributo al rey David. Y bueno, pues allí vemos cómo David destruye dos partes, pero salva solamente la tercera parte del pueblo de Moab. El linaje que mantuvo vivo, fíjense bien, aunque era solo uno, tenía que ser completo. Y así lo mantuvo de esa manera. ¿Por qué? Porque el linaje de la misericordia debe ser lo más amplio posible. Después derrotó a los sirios. David estuvo protegido en todas las guerras. Y por eso, pues a menudo, ¿verdad? Y con justa razón, da toda la gloria a Dios en sus salmos, en todos esos cánticos que Dios permite que David escriba, pues es para darle la gloria y la honra, porque solamente Él la merece, mis amados hermanos. Entonces vemos aquí, pues, cómo la situación de David, ¿verdad? Empieza por tomar a Metej Ama. Después David derrota a Moab, como les digo. David derrota a Soba y a Siria. Y aquí es a donde se hace una declaración en donde dice, y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y es por eso, como les digo, que siempre David va a ensalzar el nombre de Dios. Siempre lo va a mantener en alto, pues él se ha convertido ahora en su estandarte, ¿verdad? Y es así como ustedes y yo, pues, tenemos que considerar a nuestro Jehová Nisi, ¿verdad? Que Él es nuestro estandarte, Él es el que va delante de nosotros. ¿Y por qué? Pues porque simplemente Él
nos ha dado ya la victoria, mis amados, a donde quiera que vayamos. Solamente tenemos que aprender a aceptar y a arrebatar las bendiciones que Dios ha declarado para nuestras vidas. Bueno, vemos también entonces cómo David recibe un regalo del rey Amat, y junto con el botín de todos sus enemigos, pues el rey David dedica todo esto a Jehová. Y bueno, después vemos cómo David toma también a Edom. Entonces, mis amados hermanos, todas las cosas preciosas que David tenía, de las cuales era dueño, pues fueron cosas dedicadas, o sea, destinadas para edificar el templo de Dios. David destruyó los ídolos de oro, pero consagró los vasos de oro para el servicio a nuestro Señor. Y de esta manera, pues en la conquista, ¿verdad? De nosotros tenemos que ver cuando llevamos el Evangelio de Jesucristo a las personas y logramos conquistar un alma por la gracia de Jesucristo, ¿verdad? Pues debemos de consagrarlo al Señor. Y todo lo que se oponga a Dios, pues debe ser destruido, mis amados. Toda concupiscencia, toda mala inclinación, pues debe ser mortificada y crucificada. Recordemos que nosotros, cuando venimos a los pies de Cristo, somos juntamente crucificados con Él en una consagración directa a Dios. Y debemos consagrar lo que debe ser para la gloria de Dios, o sea, nuestro cuerpo mismo. Ustedes y yo tenemos que ser consagrados, o sea, apartados completamente, ¿verdad? Y de esta manera, pues nos declaramos como propiedad de Dios. Así como David declaró propiedad de Dios todo aquello que el Señor ponía en sus manos, pues así nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? Dios emplea a sus siervos en diversas maneras, mis amados. Algunos pues en batallas espirituales, y seguramente muchos de los que estamos aquí tenemos esa condición, ¿verdad? Nosotros hemos sido llamados justamente a interceder, a levantarnos en esa guerra espiritual, pues presentando a Dios, a nuestros hermanos en intercesión, a todos aquellos que se duelen, que tienen alguna situación en particular, pues en una batalla. Y pues, esto le sucedió justamente al rey David en lo físico, ¿verdad? Otros en edificios espirituales, ¿verdad? Como a Salomón. Hay hermanos que se dedican justamente a levantar áreas específicas, pues para la gloria de Dios, así como lo hizo Salomón, ¿verdad? En su momento lo vamos a ver. Y pues uno prepara la obra para el otro. ¿Quiénes preparan la obra para el que edifica? Pues los que interceden, los que se ponen en la brecha en el área espiritual y se levantan en esa guerra justamente espiritual y se prepara, ¿verdad? De esa manera espiritualmente la condición para que venga la edificación de un espacio para la gloria de Dios, ¿verdad? Y todo esto pues debe ser siempre dirigido a la gloria del Señor. Fíjense bien, después vamos a ver cómo del versículo 15 al 18 empieza la delegación de responsabilidades. ¿Por qué se nos muestra esto? Pues porque tenemos que tomar conciencia y consideración de que Dios nos ha llamado a ser un equipo de trabajo, un cuerpo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y pues cada uno tenemos que asumir nuestras responsabilidades que Dios nos ha delegado. Por ejemplo, pues las responsabilidades de David directamente, en el versículo 15, nos declara que él administraba justicia y equidad. Después vemos cómo en el versículo 16 a Joab le delega la responsabilidad de ser el general del ejército. En el versículo 18 nos muestra cómo a Josafat le delega la responsabilidad de ser cronista. Él se dedicaba a escribir todos los acontecimientos que sucedían en esos tiempos, ¿verdad? Después, en el versículo 19, se nos muestra cómo delega la responsabilidad del sacerdocio en Sadoc y Ahimelech. En el versículo 19 también se nos dice cómo a Seraías se le da la responsabilidad de ser escriba. En el versículo 20
se menciona que a Benaía se le da la responsabilidad sobre los ereteos y los peleteos, y a todos los demás hijos de David, pues se los nombra como príncipes. Entonces, vemos aquí, mis amados hermanos, cómo pues David no hizo mal a nadie, ni negó o se demoró en hacer lo correcto. Esto habla de su completa dedicación a su tarea, a lo que fue encomendado, y también pues a la prontitud, ¿verdad?, para recibir todo cuanto se le decía y se le pedía. ¿Qué nos debe quedar esto como enseñanza? Pues que nosotros debemos actuar en consecuencia. Dios nos ha llamado a ejercer pues un ministerio en las áreas de nuestra vida donde hemos sido llamados a hacerlo. Y nosotros, ¿verdad?, pues debemos dedicarnos completamente a esa tarea. Dios nos da los tiempos, nos da los recursos, nos da la habilidad, nos da obviamente los dones y talentos para desarrollar esa tarea, y también lo tenemos que hacer con prontitud para recibir de parte de Dios la ordenanza, la forma de hacer las cosas, y pues hacer cuanto se nos pida. Esto pues todo tiene que caber en la condición de que cuando estamos estudiando la palabra de Dios, meditándola, pues es allí a donde Dios nos dice cuál es el propósito, cuál es el objetivo que persigue en nuestra vida al nosotros realizar las tareas que Él nos encomienda. Si tú no sabes qué tarea te ha encomendado el Señor, pues es necesario que en meditación, en esa relación íntima con Dios, pues le pidas que te revele propiamente. Él ya lo ha hecho, pero que ahora te dé luz para que comprendas la revelación que Él ha dado, para que sepas lo que tú tienes que hacer. Y hazlo como el rey David, con prontitud, ¿verdad?, haciendo correctamente todo lo que se pida. Pues vemos cómo David no hizo ninguna acepción de personas al juzgar y al delegarle las responsabilidades que Dios le había dicho. Y esto pues fue un tipo, ¿verdad?, de Cristo. Recordemos que en Cristo no hay acepción de personas. Nosotros nos debemos someter a Él, debemos procurar esa relación íntima con nuestro Señor Jesucristo, debemos estar contentos, ¿verdad?, con el servicio que debemos ofrecer a Dios, pues viviéndolo como con un placer, ¿verdad?, como un privilegio nuestro, el poder venir a los pies de Cristo a desarrollar pues alguna actividad que Dios nos pida. Mis amados, también tenemos que ser diligentes, muy diligentes en la obra que se nos asigna. Debemos de ser constantes, perseverantes, en una actitud correcta en cuanto pues a entender que lo que hacemos no lo hacemos para el hombre, sino que lo hacemos para Dios primeramente. Y obvio, pues viene a ser de bendición para muchos, a los que Dios llama, ¿verdad?, en ese sentido. Entonces, David, por ejemplo, pues delegó responsabilidades específicas a la gente que Dios le mostró, y también hizo príncipes a sus hijos. Pero nosotros todos como creyentes, pues vemos que esto propiamente es la semilla espiritual de Cristo, mis amados. Somos propiamente y con una realidad, somos sus favoritos para Cristo. Y por eso es que nosotros, Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y eso pues ya lo podemos ver posteriormente en Apocalipsis 1, versículo 6, y vemos cómo Dios nos ha llamado a tener una responsabilidad, pero también nos ha dado autoridad. Y entonces así es como tenemos que vivir esta experiencia de acercarnos pues al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Ok? Vamos a continuar con el capítulo número 9, en donde se nos muestra del versículo 1 al 8 cómo David manda a buscar a Mefiboset. Técnicamente pues debería ser pues un enemigo natural de David, pero vemos cómo pues Dios lleva a David a cumplir su palabra, a tener misericordia, y ver cómo con Mefiboset pues se desarrolla algo que es misericordia y amor.
Y lo vamos a ver ahorita. Del versículo 9 al 13 vemos cómo David provee para la vida de Mefiboset. Fíjense bien que en ese sentido, pues David honra a un posible rival, y lo pongo entre comillas, ¿por qué? Porque Mefiboset pues viene de la casa de Saúl. Imagínense ustedes, después de todo lo sufrido por manos de Saúl, David, que fue perseguido hasta el cansancio, en varias ocasiones prácticamente iba a ser asesinado por Saúl, ¿verdad? Pues hubiese sido muy lógico y hasta humanamente muy normal que David se olvidara del pacto con Jonatán, su amigo, ¿verdad? El hijo también de Saúl, y especialmente teniendo en cuenta que fue un pacto iniciado por Jonatán, acuérdense, no por David. O sea, Jonatán fue el que procuró generar ese pacto con David. Ya lo vimos ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 20. Bueno, pues han pasado ya muchos años de eso, y pues mucho ocurrió desde ese momento, desde ese entonces. Entonces vemos cómo después del pacto David fue altamente perseguido, pues él tuvo que andar a salto de mata, huyendo, viviendo pues en condiciones muy precarias, no tenía descanso propiamente, no podía ni siquiera estar en una cama, en un lugar donde él pudiera descansar. Recuerden que tuvo la necesidad de ir a habitar hasta en cuevas y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Pero David no se olvida de ese pacto, y sobre todo, antes que el pacto, no se olvida del amor que Dios desarrolló entre Jonatán y él. Y tampoco se olvida de que Saúl fue el ungido de Dios y que Dios lo había escogido por algo y que les debía un respeto y una honra, ¿verdad? Bueno, pues imagínense nada más que Mefiboset tenía 5 años cuando murió su padre. Allá en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4, así nos lo enseña. Y David ha visto a todos sus enemigos ya subyugados. Su trono en ese momento, en este preciso instante, ya había sido más que afirmado, ya estaba muy sólido, y pues en ese punto, mis amados, pues llega el momento en el que simplemente, pues David pudo haber hecho muchas cosas en contra de Mefiboset, de la familia de Saúl. El imperio ya estaba muy establecido, muy sólido, y podía hacer lo que él quisiera, ya no había quien le pudiera decir nada. Ahora, en ese sentido, pues está en condiciones pues de cumplir con la obligación que había prometido, mostrar la lealtad correspondiente a los descendientes de Jonatán. Y vamos a ver cómo, por ejemplo, pues en medio de numerosos asuntos, ustedes y yo tendemos a olvidarnos de la gratitud que debemos y de los compromisos que tenemos. Y lo digo abiertamente porque muchas veces no sucede, ¿verdad? No solo con nuestros amigos, mis amados. El grave problema es cuando se nos olvida la gratitud, los compromisos que hemos adquirido para con Dios mismo. Esto es lo que nos tiene que quedar de estas enseñanzas. Sin embargo, pues las personas de verdadera piedad, quienes hemos sido alcanzados por el amor de Cristo y nos ha mostrado su piedad, su misericordia, su amor, pues no debemos descansar hasta cumplir todos y cada uno de los compromisos adquiridos. No debemos descansar de levantar nuestras manos y nuestra voz en gratitud, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que pues ser propiamente esas personas que debemos estar más apropiadamente para mostrar bondad y caridad. Y muchas veces tenemos que hacerlo sin que se nos ordene. Ya tenemos que hacerlo por una condición en donde hemos comprendido propiamente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por consiguiente, ¿verdad? Pues en reciprocidad hacer lo correcto con la gente que Dios pone a nuestro lado. Por ejemplo, vemos aquí cómo Jonatán fue el amigo predilecto de David, y por tanto, pues él fue bondadoso con Mefiboset, el hijo de Jonatán, precisamente. Él hace misericordia con él. Dios ha sido
sido fiel con nosotros, mis amados. Entonces, nuestro llamado es a no ser infieles los unos con los otros. Si la providencia nos hace progresar y llega, ¿verdad? En una condición en donde posiblemente vemos a nuestras amistades, a nuestros familiares decaer en una situación o tener algún problema en donde podemos nosotros ser partícipes de la gloria de Dios al mostrar misericordia, al mostrar amor, pues debemos tener el cuidado de buscar la justa oportunidad de ser amables con ellos. Y la palabra amabilidad, mis amados hermanos, es la palabra que nos lleva a acercar todo aquello, ¿verdad? Para mostrar amor. Puede ser a la mejor economía, puede ser a la mejor pues una expresión abierta de solidaridad, puede ser en el ámbito moral. Entonces nosotros tenemos que buscar la oportunidad de ser amables con aquellas personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor, pues para justamente mostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En David hizo misericordia y David mostró misericordia. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho Dios por ti en este momento que tú puedas reconocer? ¿Y cuántas veces Dios te ha dado la oportunidad de mostrar exactamente lo que Dios hizo contigo en alguna persona o en algunas personas? Y muchas veces nos olvidamos. Hoy es el día de recordar que todo proviene de Dios, mis amados. Que si Dios te ha provisto de algo en particular, pues tengas la consideración de también ser partícipe, ¿verdad? Para la gloria de Dios, de proveer en el ámbito al que ha sido llamado. Vemos ya en el versículo del 9 al 13, cómo, mis amados, vemos el contacto con Siba, que era un siervo de la casa de Saúl, una persona que todavía había quedado de aquellos que servían directamente a Saúl. Y la pregunta de David le hace una pregunta muy especial, le dice, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y la respuesta de Siba dice, aún ha quedado un hijo de Jonatán, que está lisiado de los pies. Y David pues hace traer a Mefiboset de la casa de Saúl. Y en ese sentido, pues David bendice a Mefiboset. La bendición que declara David para la vida de Mefiboset es, haré contigo misericordia por amor a Jonatán. Te devolveré todas las tierras de Saúl. Imagínense nada más. Y tú comerás siempre a mi mesa. La reacción de Mefiboset es hacer una pregunta muy lógica. De hecho, él sentía, ¿verdad?, que David podría ir en su contra, que David pudiera haber tomado represalias porque pues simplemente era descendiente del rey Saúl, que ya no estaba, y sobre todo que también su padre había muerto, o sea, Jonathan directamente, y le pregunta, le dice, ¿quién es tu siervo para que me mires, para que mires a un perro muerto como yo? Recuerden que las expresiones de los judíos pues eran es muy interesante poder hasta estudiar el por qué hacen este tipo de expresiones, ¿no? ¿Se acuerdan cómo de repente cuando los espías que fueron mandados por Moisés para reconocer la tierra prometida, regresan y dicen, pues es que nosotros nos vemos como cucarachas? Yo creo que difícilmente en nuestros tiempos nosotros podríamos tener un tipo de expresión de esa naturaleza, pero bueno, aquí vemos cómo Mefiboset pues se considera, ¿verdad?, en una persona de muy poca valía, como para que el rey pudiera llamarlo, para que pudiera mirarlo. Y pues aquí nos damos cuenta de cómo Dios no hace acepción de personas, independientemente de cuál sea la percepción que cada uno de nosotros tengamos de nosotros mismos. Dios nos mira de una manera diferente. Dios nos ve con amor, nos ve con misericordia. Entonces, las órdenes que da David, pues es de que Siba iba a ser puesto a cargo de toda la casa de Saúl, de todo aquello que le iba a devolver a Mefiboset. Y pone a Siba a cargo de todo eso. ¿Por qué? Porque comprende que como está de alguna manera lisiado de los pies, Mefiboset pues no iba a tener una pues plena
disposición como para poder atender todos los asuntos de un gran territorio que le fue devuelto por misericordia. Y bueno, vemos también cómo moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía en la mesa del rey. Entonces, se dan cuenta de cómo pues Dios muestra su misericordia para con todos nosotros, mis amados. David pues simplemente viene a ser el tipo de Cristo. Recuerden que lo que se nos muestra en el Antiguo Testamento solamente es la sombra de lo que habría de venir en el Nuevo Testamento. David prácticamente nos hace una referencia de cómo se iba a mostrar nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Entonces lo quiero poner así de esta manera. Como David era un tipo de Cristo, su Señor e Hijo, su raíz y su progenie, pues deja que su bondad con Mefiboset nos recuerde la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador por todos y cada uno de nosotros como hombres caídos. Y aquí podría caber la expresión justamente de Mefiboset, en donde tú y yo en humildad reconocer y decir quiénes somos nosotros, Señor, para que mires a estos perros muertos como nosotros. En esta expresión no quiero ser ofensivo, ni peyorativo, ni mucho menos, simplemente reconociendo delante de Dios quiénes éramos nosotros, como para que nos mirara con amor, con bondad. ¿Se dan cuenta del gran amor que Dios tiene por nosotros, mis amados? Que aún estando en la condición en la que estuvimos, revolcándonos en el fango del pecado, estando en esa condición pecaminosa, Dios tuvo misericordia de nosotros y vino el Salvador de nuestras vidas. Entonces, fíjese bien, y todavía nos da una situación bien especial. Si se dan cuenta, David no obligó absolutamente a nada a Mefiboset, simplemente mostró misericordia. Es exactamente como Dios nos lleva. Dios ha mostrado su misericordia con nosotros, pero nosotros, así como Mefiboset, pues simplemente respondemos en amor a esa misericordia mostrada por Dios. El Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, busca a la raza caída, a la raza perdida que no lo buscó a Él. Tú y yo, pues dice la palabra de Dios que nosotros venimos a Dios porque Él nos buscó primero y no porque nosotros lo buscáramos a Él. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿se acuerdan? Y bueno, entonces en ese sentido, pues tenemos la gran bendición, así como Mefiboset, de recibir misericordia de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento fue David el que tipificó, ¿verdad?, a nuestro Señor Jesús en ese sentido, pero ahora nosotros tenemos la bendición de que el mismo Jesucristo ha mostrado misericordia por nosotros. Amén. Bueno, pues esto nos lleva al capítulo 10, mis amados hermanos, en donde vemos del versículo 1 al 5 que los mensajeros de David pues son maltratados por un hombre llamado Anún. Y después, del versículo 6 al 14, pues David derrota a los amonitas, y también del versículo 15 al 19 nos da el cómo David derrotó a los sirios también. Entonces, en ese sentido, mis amados, pues vamos a ver una situación muy particular en donde pues Dios nos quiere llevar, ¿verdad? Permítanme tantito, ya estamos. Aquí vamos a ver ya en el capítulo 10 las crisis personales de David. Ayer hablábamos acerca de cómo Dios permite, desde antier, estuvimos hablando de cómo Dios permite que nosotros tengamos crisis. Y mostraba yo justamente este letrero, en donde es una palabra china con dos figuras acerca de la palabra crisis.
En chino se lee lue, wei, ji. Para nosotros, este vocablo viene a representar lo que es peligro y este que está aquí viene a representar lo que es oportunidad. Entonces, pudimos estudiar que las crisis siempre van a ofrecernos, ¿verdad?, una sensación de peligro y un peligro posiblemente verdadero cuando nos mostramos en esa condición, pero también tenemos que ver que Dios nos permite tener una gran oportunidad a través de esas crisis. Y bueno, pues en el capítulo 10, es más, hasta el capítulo 12, versículo 31, se nos narra en toda esta porción bíblica las crisis personales de David. Y vamos a empezar a desglosar cada una de ellas. Primero, una de las crisis más grandes fue cuando David tiene o se levanta en guerra con Amón. Esto lo vemos en el capítulo 10, del versículo 1 al 19, como les decía. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha sucedido. En este punto, pues David manda emisarios a Amón para consolarlos por la muerte de su rey, Naas, del versículo 1 al 5, como les decía. La misión de los siervos de David, pues, es declarar lo que David les había mandado a decir. Y David les dice, yo haré misericordia. Envío siervos para consolarlo por su padre. Pero entonces vienen los príncipes de los hijos de Amón que desconfían de David y avergüenzan a sus emisarios, a los siervos que David había mandado, y los envían de regreso. Pero ¿qué les hicieron, mis amados? Les rapó la mitad de la barba. Y recuerden que para los judíos, pues es algo que ellos mismos consideran en una condición hasta de sagrada. No se rasuran ellos, no se cortan la barba durante el mayor tiempo posible. Pues estos le raparon la mitad de la barba y les cortaron los vestidos por la mitad, dice la palabra de Dios, hasta las nalgas. Y pues cuando David se entera de las acciones de Amón, les dice, quédense allá en Jericó, les dice a sus emisarios, ¿verdad? Hasta que les vuelvan a hacer la barba, porque era una afrenta, era una condición verdaderamente ¿cómo se llama?, de vergüenza, el hecho de que pues les hayan rapado la barba. Entonces, ¿qué vemos aquí, mis amados? Fíjense bien, Naas había sido enemigo de Israel, pero había sido bondadoso con David. Por tanto, pues David resuelve retribuirle agradecido el hecho de que haya sido bondadoso con él. Por ejemplo, si un fariseo da limosna con orgullo, aunque Dios no lo recompense, el que recibe la limosna debe darle por lo menos las gracias por ello. Y eso, bueno, lo podemos entender correctamente, ¿verdad? Quienes tienen mala voluntad con su prójimo, pues normalmente resuelven creer que su prójimo no les tiene buena voluntad. Dice un dicho que conocemos todos, que el león cree que todos son de su condición. Y pues justamente así pasó. Los príncipes de Amón pues simplemente pensaron que David venía a burlarse de ellos. En ese punto pues vemos cómo nada tiene buena intención y todo puede ser malinterpretado por los hombres que solo se aman a sí mismos, y no puede ser de otra manera. Cuando el rey piensa que todos son de su condición, pues justamente comprenden que nada bueno puede existir, porque ellos no harían lo mismo, no harían ese tipo de acciones. Los mejores hombres no deben encontrar raro, ¿verdad?, si son malentendidos. Simplemente pues hacer lo propio, lo que les corresponde. El amor, como nos enseña la palabra de Dios, no piensa mal, no se envanece, no se jacta, y entonces pues simplemente debe hacer lo que está llamado a hacer. Y conforme a las costumbres de la época, mis amados, y de aquellos países, pues aún trató a los embajadores de David de una forma muy despectiva. David se afligió mucho por sus siervos, y debemos nosotros aprender a no tomarnos en serio los reproches injustos que pueden pasar y serán para vergüenza de quienes lo expresan o hacen. En cambio, fíjense bien, la reputación injustamente herida en poco tiempo
vuelve a crecer, como la barba. ¿Cuánto tiempo pudo llevarle a un judío el que le creciera la barba? Normalmente entre una persona cuando se rasura, entre 8 o 15 días a más tardar ya tiene nuevamente un tamaño considerable de barba. Entonces, cuando muchas veces nos hieren injustamente, esas heridas pues simplemente pasan rápidamente, mis amados. Así de sencillo. Eso es lo que nos muestra este pasaje. Dios pues va a exhibir la justicia y sobre todo la justicia que Dios trae a tu vida como la luz. Por tanto, pues cuando haya una afrenta a tu vida, cuando alguien pues desgraciadamente haga algo incorrecto en tu contra, guarda silencio y llévalo ante Jehová solamente y espera en él. Y de hecho, pues la palabra de Dios nos enseña que él es nuestra justicia, Jehová Sidkenu. Por lo tanto, debemos dejar que Dios tome en sus manos esa situación y él en su amor, en su bondad, pues traerá justicia a nuestras vidas, mis amados. No nosotros tenemos que tomar la justicia. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos, en el capítulo 2, en los últimos versículos, dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así es que te estemos tranquilos. Si tú te has sentido afrentado, te has sentido de alguna manera señalado por algo injusto, deja que Dios ponga las cosas en orden. No tomes venganza, no pagues mal por mal. Amén. Bueno, entonces, del versículo 6 al 14, mis amados, pues vamos a ver cómo los amonitas, rodean a los ejércitos de Israel. Se nos enseña cómo los amonitas contratan mercenarios. Tomaron a sueldo a los sirios para que vinieran en guerra en contra de los israelitas. Pues David, ¿qué hace a consecuencia de esto? Pues envía a Joab para enfrentar a los amonitas. Recuerden que a Joab le había dado y designado la condición de ser él el jefe del ejército. Entonces envía a Joab para enfrentar a los amonitas y al estar rodeados, Joab divide sus fuerzas con Abisai. Joab se alista para luchar contra los sirios, mientras que Abisai se alista para luchar contra los de Amón. Entonces aquí vemos cómo el plan, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, pues yo te ayudaré. Ese es un plan, obviamente, que viene de parte de Dios tanto para Abisai como para Joab. Y pues, ¿qué sucede? Los sirios se retiran de la guerra. Joab alienta a su ejército para seguir adelante y les dice lo que Dios nos dice constantemente. Esfuérzate, esforcémonos por nuestro pueblo, por nuestras mujeres, por nuestros hijos. Y de esa manera es como Dios nos alienta a ti y a mí constantemente. Cada 8 días, como iglesia, tenemos la gran declaración, ¿verdad?, del libro de Josué, capítulo 1, versículos 5, 7, 8 y 9, en donde Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Yo estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solo esfuérzate y sé valiente. Nosotros es lo que tenemos que hacer, mis amados. ¿Y qué dice allí Joab? Pues haga Jehová lo que bien le parece. Entendiendo, mis amados hermanos, que Dios siempre va a hacer pues lo mejor para nosotros. Ayer justamente tuvimos una bendición, ¿verdad? Una promesa de parte de Dios a través del libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11, donde dice, porque yo sé, ¿verdad?, los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bien y no de mal. Entonces, cuando Joab dice, haga Jehová lo que bien le pareciere, pues él sabe que Dios siempre tiene planes de bondad, siempre tiene planes de misericordia para con nosotros. El plan perfecto de Dios siempre nos va a llevar a la victoria. Y por eso, con justa razón, hace esa declaración. Hoy es el día en que ustedes y yo tenemos que declarar justamente eso, que Dios haga lo que bien le pareciere, porque sabemos que para los que amamos, todas las cosas nos suceden para bien. Esto es porque fuimos llamados a un propósito.
Y de esa manera se cumple también pues los tres principios básicos de la emuná, de la palabra fe auténtica. Todo proviene de Dios, todo nos sirve para bien y todo nos trae una enseñanza personal. Entonces, esto se engloba perfectamente bien, mis amados. Bueno, vemos después ya en el versículo 13 cómo Joab da la orden de guerra y dice, mas ellos huyeron delante de él. Obviamente vemos cómo la providencia divina siempre va a salir al encuentro, pues para salvaguardar a quienes Dios ha prometido la victoria, ha prometido la salvaguarda que Él tiene para la vida de estas personas. Y en ese sentido, pues para nosotros también. ¿Sabes quién va a huir delante de ti? Satanás y sus huestes. ¿Por qué? Porque justamente la providencia divina, Dios se ha encargado propiamente de mantenerte a ti en victoria. Dice la palabra de Dios que Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios nos ha dado ya la victoria en Cristo Jesús, mis amados. Así es que Satanás y sus huestes tienen que salir huyendo delante de nosotros. Si por un camino entraron, por 7 caminos saldrán huyendo, dice la palabra de Dios. Y eso lo tenemos que hacer nuestro. Bueno, pues vemos también allá en el versículo 14 cómo los hijos de Amón pues salen huyendo también delante de Abisai, y Joab junto con su ejército y con Abisai pues vuelven a Jerusalén. Posteriormente pues vemos cómo la necedad del enemigo es pues basta, ¿verdad? Aquí hay un nuevo intento de los sirios en donde vemos que nuevamente regresan a pelear para qué es lo que dice ahí en el versículo 15 al 18. Miren, en el versículo 15 está la decisión de los sirios. Dice, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y luego viene en el versículo 16, 17 y 18, pues la condición que se presenta. Dice, a Hadad Ezer hace llamar a los sirios que estaban del otro lado del Éufrates, del río. Y David pues toma el mando personal de los ejércitos de Israel. David derrota directamente a los sirios. ¿Y qué es lo que sucede? Pues huyen delante de Israel. David mató de los sirios a más o menos 700 carros, a la gente de 700 carros de guerra. Y en un estimado de 40,000 hombres a caballo. Y también hirió a Sobac. Entonces vemos cómo pues, la prominencia de David se muestra. Y voy a citar específicamente el versículo número 19 del segundo libro de Samuel, capítulo 10, y dice, viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Mis amados hermanos, vamos a ver que cómo Dios en su perfecta providencia, ¿verdad?, provoca que los enemigos salgan huyendo y que tomen la determinación, pues, de mejor mantenerse en paz con un hijo de Dios, ¿verdad? Aquí, como vemos, hay un nuevo intento de parte de los sirios y hasta la causa moribunda pues saldrá adelante en la medida que le quede algo de vida. Quiero poner un ejemplo de cuando, por ejemplo, uno mata una serpiente y sobre todo de las venenosas, tenemos que asegurarnos de que la cabeza sea destruida, mis amados, de que verdaderamente venga la muerte completa a todo el ser de la serpiente. ¿Por qué? Porque las serpientes, aún con la cabeza cercenada, pues siguen teniendo manifestaciones, ¿verdad?, de no morir completamente de un tiro, sino que se mantienen hasta que todas sus ramificaciones nerviosas poco a poco se van desarticulando. Pero aún así, la cabeza de la serpiente tiene algo en particular. Los colmillos, si uno los llegara a pisar aún después de muerta, tienen la capacidad de todavía segregar, de todavía inyectar el veneno
y pues lastimar a la persona que pisa esa cabeza o esos colmillos. Entonces, así es lo que pasa con la gente que está en una actitud bélica en contra de un hijo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues es asegurarnos de que el enemigo quede completamente desarticulado. ¿A qué me refiero con esto? Directamente al pecado, mis amados. Nosotros tenemos que erradicar completamente el pecado de nuestras vidas, matarlo, destruir completamente hasta lo último, la misma cabeza del pecado, porque muchas veces se esconde y se queda allí y pensamos que ya pasó, que ya no vamos a tener manifestaciones de ese tipo de pecado al que hemos vencido en Cristo Jesús, al que Dios nos ha llevado a la victoria, y dejamos ahí algún remanente. Y ese remanente, pues muchas veces es la causa moribunda que sale adelante, pues en la medida en que todavía le queda poquita vida, algo de vida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vemos cómo los enemigos de David, pues así lo hacen, ¿verdad? Pero también el enemigo nuestro también así lo hace. Pero fíjense bien, aquí vemos cómo se cumple la promesa que Dios le hizo a Abraham allá en Génesis 15, versículo 18, y que después fue reiterada a Josué en el capítulo 1, versículo 4 de Josué, de que las fronteras de Israel se extenderían hasta el río Éufrates y cómo Dios pues iba a someter completamente a todos sus enemigos. ¿Qué tenemos que aprender de aquí? Que muchas veces es peligroso ayudar a quienes tienen a Dios por enemigo. Así lo vimos con los sirios. Los sirios pretendieron ayudarle a los amonitas, ¿verdad? Pretendiendo ir en contra de los hijos de Dios. Entonces, cuando caigan, pues caerán con ellos los que los ayudaron. ¿Qué nos tiene que quedar de enseñanza, mis amados hermanos? Que ustedes y yo no tenemos por qué ayudar a ninguna persona que pueda venir en contra de Dios, porque tarde que temprano esas personas van a caer y con ellos todos aquellas personas que les trataron de ayudar en alguna situación. Tenemos que mantenernos mejor en el lado correcto, ¿verdad? Hemos sido llamados al equipo ganador, al reino de los cielos, al reino de la luz admirable, y allí es a donde nosotros tenemos que seguir adelante, mis amados. Pues ese es el tema del día de hoy. Mañana vamos a estar estudiando del capítulo 11 en adelante. Les pido por favor que estudien, más bien lo lean, por lo menos para tener un panorama de lo que vamos a estudiar el día de mañana. Vamos del capítulo 11, les pido que estudien por lo menos hasta el capítulo 15, para que de esa manera pues podamos ir avanzando. Entonces vamos a orar. Gracias por su atención.